Apreciados y respetados ajedrecistas, bienvenidos una vez más al Gambito de Rey. Vamos a estudiar la línea principal del Gambito Mason-Keres. Vamos a realizar las 6 primeras jugadas: E4, E5, F4, E por F4, caballo C3, dama H4 jaque, rey E2, D5, caballo por D5, alfil G4 jaque, caballo F3. A partir de esta posición, las negras pueden escoger dos líneas principales: alfil D6 o caballo C6. Vamos a estudiar en primer lugar a fondo alfil D6. Las negras apuntalan el peón de F4 y pretenden seguir con un desarrollo natural, aunque no exento de agresividad, como luego se verá. Aparte de estas dos alternativas del negro, merece la pena mencionar una extraña alternativa: caballo A6. Esta es una línea considerada no principal. Veamos qué ocurre con esta jugada: caballo A6, D4, caballo F6, caballo por F6, dama por F6, rey F2, enroque largo, E5, dama B6, dictaminando ligera pero indiscutible superioridad de las negras, tanto si las blancas continúan capturando el peón de F4 o, un poco más pasiva, C3. Veamos por qué. Si alfil por F4, alfil por F3, dama por F3, dama por D4 jaque, alfil E3, dama A4, B3, dama A5, y como se ve, las negras en esta variante no están nada mal. Veamos a partir de esta posición la otra alternativa que he mencionado: C3, caballo C5, dama E1, desclavando a la dama de la torre de D8, caballo E6. Aquí también las negras no tienen por qué estar mal. Aquí vale la pena decir que no es fácil de creer. El juego blanco debe ser mejorable en algún punto de esta línea secundaria: caballo A6. Vamos a seguir con la línea principal de esta variante. En lugar de caballo A6 estábamos estudiando alfil D6, sigue D4. Aquí el negro juega uno de los dos caballos. Es jugable tanto caballo C6 como caballo F6. Caballo C6 es considerada la línea principal de esta variante. Veamos qué ocurre con caballo F6. Caballo por F6 jaque, G por F6. Seguiría rey D3, aunque también pueden intentar jugar las blancas C3. Entonces caballo C6, rey D3, dama H5,
rey c2, enroque largo, alfil e2. Sin embargo, en lugar de c3, vamos a seguir con rey d3 en primer lugar. Y aquí el negro jugará dama h5. Tiene otra opción, que es dama h6. Y entonces c3, caballo c6, rey c2, enroque largo, alfil d3, torre h, e8, h3, alfil h5, torre e1, torre e7, pudiendo considerar esta posición como igualdad. Aquí vamos a seguir en lugar de dama h6 con dama h5, que se considera un poquitín mejor. Seguiría alfil e2, caballo c6, c3, enroque largo, rey c2, torre h, g8, con una posición complicada. Habiendo visto la jugada de caballo f6, vamos a seguir con la línea principal, que es jugando el otro caballo, a c6. El blanco dispone de dos opciones, la principal e5 y también puede jugar rey d3 con la siguiente línea, dama h5, c3, enroque largo, rey c2. Como vemos, este camino es típico para intentar poner al monarca blanco a salvo. En lugar de rey c2, no sería tan acertada alfil e2. Por la respuesta negra, g5 con ventaja negra. Por tanto, preferible rey c2, caballo g, e7, caballo por e7, jaque, alfil por e7, con una posición difícil de evaluar. Vamos a ver la jugada principal, e5, continuando con esta línea de alfil d6. e5 es la jugada principal. También habíamos mencionado rey d3. Incluso voy a comentar otra posibilidad. Jugar aquí c3. Perdón. En esta posición, en lugar de e5, c3. En la partida Maki-Grischuk, Nueva York, 7 de mayo del 2000, se jugó lo siguiente. Después de c3, enroque largo, rey d2, dama h6, rey c2, caballo f6, caballo por f6, dama por f6, alfil d3, torre h, e8, alfil d2, g5, dama f1, dama g7, b4. Aquí es interesante alfil por b4, aunque también merece la pena mencionar f6.
Nosotros vamos a seguir con la partida de Maki Grischuk, en la que siguió alfil por b4, c por b4, alfil por f3, g por f3, dama por d4, torre d1, caballo por b4, jaque, alfil por b4, dama por b4, dama e1, dama a3, alfil c4, dama por f3, con 4 peones por la pieza. Esta partida la ganó Grischuk con negras en 53 jugadas. Ahora sí, a partir de aquí, veamos e5. Aquí el negro suele jugar sistemáticamente el enroque largo. Y aquí alfil por f4. Ya sé que estarán viendo por qué el blanco no ha capturado el alfil de d6. Esta captura es descartable por la siguiente línea. Si e por d6, alfil por f3, g por f3, torre por d6, con gran espacio y ataque del negro. Incluso aquí e por d6 ya se podría jugar directamente torre por d6. Este ataque del negro seguramente sería ganador, por las numerosas líneas abiertas sobre el rey blanco y las activas piezas negras. Regresemos a esta posición. De nuevo. Y la jugada principal es alfil por f4. No obstante, existe otra opción jugable para el blanco. c4. Entonces seguiría lo siguiente: alfil b4, alfil por f4, alfil por f3, esto se considera dudoso, rey por f3, caballo g, e7, g3, dama h5, jaque, rey e3. Aquí merece consideración la jugada g4. Merece la pena analizarse, que parece incluso mejor que rey e3. En una partida entre King y Flair Las Palmas 1992, que es lo que estamos viendo, se jugó así: rey e3, caballo por d5, jaque, c por d5, dama por d1, torre por d1, caballo e7. Estimándose esta posición como igualdad. Visto esto, vamos a ver la jugada principal. Alfil por f4, como he mencionado anteriormente. Caballo g, e7, c4. Ahora sí, este alfil debe retirarse. Alfil b4, alfil g3, alfil por f3. Otra posibilidad negra aquí es mantener este alfil sin cambiarlo y proseguir con dama h5, a3, caballo por d5,
C por D5, torre por D5, A por B4, torre por D4, dama C1, torre H D8. Aquí la mejor defensa del blanco es la excelente y difícil jugada de encontrar torre A3. Caballo por E5. Sigue el blanco con rey F2, y en que incluso me atrevería a decir que la ventaja la tiene el blanco. Vamos a terminar esta línea viendo el resto de jugadas después de alfil G3, alfil por F3. Vamos a terminar rápidamente. G por F3, dama por D4, caballo por E7, jaque, alfil por E7, dama por D4, caballo por D4, jaque, rey F2, caballo E6. La posición está igualada, con mejor estructura de peones negros, en compensación contra la pareja de alfiles blancos. Vamos a regresar a esta posición. Habiendo visto alfil D6, vamos a ver la otra línea principal de las negras. Caballo C6. Este es el otro concepto, más agresivo y ambicioso que alfil D6. Las negras permiten el doble en C7 y la consiguiente pérdida de la torre, a fin de intensificar el juego sobre el rey blanco. ¿Es admisible esta idea? Respecto a que sea o no un acierto, la praxis competitiva tiene mucho que decir, pues a la teoría le cuesta mucho pronunciarse al respecto. Vamos a ver esta interesante línea. Caballo C6. Aquí, esta línea, entramos en ella si el blanco se decide por caballo por C7. No obstante, puede eludirla llevando el juego a los cauces del gambito vienés con la jugada de 4 precisamente aquí. A nosotros nos interesa la aguda caballo por C7 jaque, rey de 8, caballo por A8 sería lo más normal, habiéndose decidido el blanco a hacer el doblete. No obstante, no tiene por qué capturar la torre. Podría regresar a D5, aunque el negro conseguiría ventaja prosiguiendo con caballo E5 e incluso también con la interesante F5. Por ejemplo, si caballo E5, debe jugar el blanco caballo C3 con una posición complicada. Visto esto, entonces suele preferir el blanco entrar de lleno en esta línea capturando la torre. Caballo por A8. El negro jugará caballo E5. Sin embargo, aquí el negro dispone de dos alternativas superagudas, pero que no resuelven nada las negras. Por tanto, se considera mejor caballo E5, por eso está marcado con verde. Me estoy refiriendo a las dos alternativas, a la dudosa F5
Y este incluso peor, caballo D4, jaque. Parecen muy agresivas, pero no llevan a nada. Veamos primero qué ocurre con F5. Dama E1, caballo D4, jaque. Rey D1. Sin duda el blanco debe jugar aquí muy fino. Caballo por F3. G por F3. Dama por E1, jaque. Rey por E1. Alfil por F3, torre G1. F por E4. Alfil H3. Intentando que el rey negro no vaya a capturar el caballo. Aquí la ventaja incluso es del blanco. La compensación negra es a todas luces ínfima, por tanto la ventaja blanca la considero como abrumadora. En lugar de aquí F5, otra alternativa peor y que parece muy fuerte es caballo D4. Tampoco lleva nada esto. Rey D3, dama F6, C3, dama A6 jaque, C4, alfil C5, B4, caballo F6, B por C5, caballo por E4, y aquí simplemente el blanco rey por E4, no ocurre nada. En una partida entre Yago y Littlewood, por correspondencia, el blanco tuvo miedo de capturar este caballo y prosiguió con dama E1, entonces torre E8, dama por E4, torre por E4, rey por E4, cambiando torre y pieza menor por dama y simplificando, caballo por F3, con un juego muy complicado. Vamos a ver lo que ocurre si el rey blanco captura el caballo. Rey por E4. Muy buena esta jugada, a pesar de que esta torre entraría atacando. Dama F6 primero. Aquí el blanco debe proseguir con cautela, jugando la excelente alfil B2. Alfil F5, jaque. La otra opción es torre E8, jaque. Rey D3. Alfil F5, jaque. Rey C3. Con ventaja decisiva, aunque parezca que el blanco está realmente perdido. Veamos después de alfil B2, alfil F5, jaque, rey por F4, alfil C2, jaque descubierto, rey G3, alfil por D1, alfil por D4. Aquí las blancas tienen ventaja. Las negras se han quedado sin piezas y un jaque en G6 no resuelve aquí nada. Por ejemplo, si dama G6 jaque, rey F2, alfil por F3, G por F3, y el negro se ha quedado sin ataque
y con menos piezas aún. Vamos a seguir con la línea principal después de que el blanco haya capturado la torre en A8. Caballo E5. Esta es considerada la mejor jugada del negro. H3. Sería un error la mecánica jugada D4. Si D4, entonces caballo por F3, G por F3, alfil por F3 jaque, rey por F3, dama H5 jaque, rey F2, dama por D1, como vemos, un tema táctico de rayos X. Aquí, sin embargo, sí que es posible jugar dama E1. Y entonces, si caballo por F3, intentando lo mismo que antes, nos sirve por dama por H4, caballo por H4, jaque, rey E1, composición confusa, según un viejo análisis de Carlos Torre. Nosotros seguiremos con la línea normal, que es H3. Aquí es interesante la retirada a H5. La alternativa, por supuesto, es capturar el caballo de F3. A lo que seguiría G por F3, dama G3, y el blanco se le presentan dos opciones: avanzar 2 pasos el peón D4 o solo uno. D3. Si D3, sigue dama por F3 jaque, rey E1, dama por H1, alfil por F4, caballo F3 jaque, rey E2, alfil C5, C3, caballo F6, dama A4, composición complicada, análisis de Quincy. Visto esto, vamos a ver el avance con 2 pasos. D4, dama por F3 también, jaque, rey E1, dama G3 jaque, con tablas por repetición. Vamos a continuar con la línea principal, que como he comentado anteriormente, después de H3, era interesante la retirada alfil H5. Después de esto, aquí sí que es preferible ya D4, caballo por F3, G por F3, alfil por F3 jaque, con la misma idea que hemos visto antes, para ganar la dama blanca con rayos X, pero rey por F3, dama H5 jaque, rey G2, dama por D1, alfil D3, dama H5, alfil por F4, caballo E7. Composición complicada. Según la Enciclopedia de Aperturas, aunque tal vez podría evaluarse como dinámicamente equilibrada. Por ejemplo, vamos a seguir un poco más. Torre H
F1, caballo G6, alfil G3, rey C8, caballo C7, caballo H4, jaque. Este caballo no se puede tomar. Aquí el blanco debe jugar rey H2. Se preguntarán por qué no se puede tomar. Veamos. Si alfil por H4, dama por H4, caballo D5, dama G5, jaque, rey F2, y aquí las negras disponen de la excelente F5, obteniendo ventaja. Por eso, mejor rey H2, caballo F3, jaque. Evidentemente, rey G2 no sirve simplemente por caballo por D4. Es preferible torre por F3, dama por F3, recapitulemos. El gambito Mason no es un arma competitiva de alto nivel, salvo que las blancas pretendan esgrimir sus conocimientos teóricos de la variante para sorprender al rival de turno, o, lo que viene a ser lo mismo, como un factor psicológico contra determinados oponentes. Por tanto, si están de acuerdo con esta idea, estúdienlo. Me voy a despedir con un consejo, como es de costumbre. Debemos controlar las maniobras de caballo visualizando los caminos que puede recorrer. Gracias por ver mis vídeos y hasta la próxima, amigos.